Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer a Wolverine. También voy a enseñarte a tejer esta cabecita. Por aquí te voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Estaría midiendo aproximadamente desde la cabeza hasta los pies 16 centímetros y medio. Te puede ser útil como complemento para los ramos o le puedes poner una base para colección. Tejí este Wolverine de cabecitas de quitapón para que las puedas estar intercambiando. Eso sería todo y comenzamos a tejerlo. En color azul vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 7 puntos cerrado con un deslizado y vamos a trabajar de la vuelta 2 a la vuelta 3 con 7 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 4. La vuelta 4 van a ser 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y en este punto, en el siguiente, vamos a trabajar por la hebra delantera. Vamos a tejer 2 puntos altos sin terminar con sus 2 sacadas. Una sacada y 2 sacadas. Vamos a volver a repetir por la hebra delantera por el mismo punto. Vamos a tejer un punto alto con sus 2 sacadas. Ahora que ya tenemos las 3 hebritas, vamos a cerrarla. Vamos a jalar hebra y sacamos. Ahora nos vamos a ir a la hebra trasera del mismo punto. Vamos a identificarla y vamos a cerrar con un deslizado. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Aquí terminamos la vuelta 4 y se puede ver el pulgar. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primer punto, 2 y 3. Vamos a brincar el pulgar en donde hicimos el deslizado. Lo vamos a brincar y nos vamos a pasar al siguiente punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6 a las 7 hasta terminar las vueltas con 7 puntos. El último punto lo cerramos en color piel. Aquí ya llegué a tejer el último punto y lo vamos a cerrar en color piel. En la vuelta 8 vamos a trabajar por las hebras traseras. No vamos a cortar el hilo azul, lo vamos a dejar fuera porque lo vamos a utilizar más adelante. Y vamos a trabajar el primer punto tejiendo un deslizado por la hebra trasera. Y este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y los demás puntos los vamos a tejer en punto bajo, pero también por las hebras traseras, hasta terminar con los 6 puntos de la vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 9 hasta la vuelta 12 en color piel, tejiendo 6 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Y el último punto lo vamos a cerrar en color azul. Aquí ya llegué al último punto de la vuelta 12 y voy a cerrarlo en color azul. Ahora trabajaremos la vuelta 13 y esta vuelta la vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos iniciando tejiendo un deslizado. Este va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras hasta completar los 6 puntos. Ya terminé de tejer la vuelta 13, ahora vamos a cortar el hilo color piel para que ya no nos estorbe y lo vamos a esconder. Y vamos a trabajar la vuelta 14. Vamos a tejer los 6 puntos del brazo, pero el primer punto lo vamos a tejer por la hebra trasera, nada más el primer punto. Los demás puntos los vamos a ir tejiendo tomando el punto completo hasta terminar los 6 puntos de la vuelta.
Y al terminar la vuelta vamos a cortar la hebra larga para después coser y vamos a cerrar nuestro trabajo. Así es como se estaría viendo el bracito. Vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas y en la segunda cadenita vamos a tejer un aumento. Son 2 puntos juntos y vamos a marcar el primer punto de la vuelta, que es el primer punto del aumento, y vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3. En la última cadenita vamos a tejer 3 puntos juntos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar por el otro lado de las cadenitas y nos vamos a ir llevando la hebrita para perderla y tejemos 1, 2, 3 y en el último punto 4 puntos. Esta es la primera vuelta y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Vamos a marcar el primer punto del aumento. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Tejemos un aumento, después un punto, repetimos un aumento y vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y por último tejemos un aumento, 2 puntos en un mismo punto y terminamos la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar solamente por las hebras traseras. Aquí voy a tejer el primer punto y este primer punto lo vamos a marcar. No olvides siempre estar marcando el primer punto de la vuelta para no perderte. Seguiremos trabajando los puntos bajos por las hebras traseras de los puntos hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4 tejiendo 16 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 5 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2 y 3. Vamos a tejer una disminución, 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrado en un punto. Ahora vamos a trabajar 2 triples disminuciones. ¿Cómo los vamos a hacer? Son 3 hebras delanteras de 3 puntos cerradas en un punto. Deben de quedar bien apretaditos para que no se abran los puntos. Vamos a volver a repetir la triple disminución. Vamos a tomar las 3 hebras delanteras de 3 puntos, 2, 3 y las cerramos en un solo punto. Que queden bien apretaditos. Y ahora toca tejer una disminución. 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrado en un punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y el último 3. Y terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6. Vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y vamos a tejer 2 disminuciones tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos y lo vamos a cerrar en un punto. Vamos a repetir esta disminución, 2 hebras delanteras de 2 puntos cerrados en un punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. En total de la vuelta van a ser 8 puntos. Ahora vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos. Así es como se estaría viendo el piecito. Ahora trabajaremos la vuelta 7 hasta la vuelta 10
hasta terminar las vueltas con los 8 puntos, pero el último punto de la vuelta 10 lo vamos a cerrar en color amarillo. Aquí yo ya llegué al último punto de la vuelta 10 y lo voy a cerrar en color amarillo. Ahora vamos a trabajar la vuelta 11, pero en la hebra azul la vamos a sacar que quede por fuera, pero vamos a trabajar la vuelta tejiendo por las hebras traseras y empezamos tejiendo un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y vamos a seguir tejiendo los puntos bajos hasta completar los 8 puntos de la pierna. Ahora vamos a trabajar la vuelta 12, pero el primer punto lo vamos a tejer por la hebra trasera, solamente el primer punto. Los demás puntos los vamos a ir tejiendo tomando el punto completo hasta completar la vuelta con los 8 puntos. Aquí ya llegué a la vuelta 12 y lo voy a cerrar en color negro. La vuelta 13 vamos a iniciar tejiendo por las hebras traseras y vamos a tejer un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Seguiremos tejiendo los 7 puntos para completar los 8 puntos de la vuelta, pero el último punto lo vamos a cerrar en color amarillo. Aquí ya llegué al último punto de la vuelta 13 y lo voy a cerrar en color amarillo. La vuelta 14 la vamos a trabajar por las hebras traseras. Aquí vamos a cortar las hebras negras que ya no las vamos a utilizar y las vamos a esconder. Entonces la vuelta 14 la vamos a trabajar por todas las hebras traseras y vamos a iniciar tejiendo el deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta y vamos a seguir tejiendo todo alrededor hasta completar la vuelta con los 8 puntos de la pierna. Ahora vamos a trabajar la vuelta 15 y nada más el primer punto lo vamos a trabajar por la hebra trasera. Los demás puntos los vamos a ir tejiendo tomando el punto completo hasta completar los 8 puntos de la pierna. Al terminar la vuelta 15, vamos a trabajar la vuelta 16 y la vuelta 17 con 8 puntos cada una. Hemos terminado de tejer la última vuelta que es la 17 y ahora vamos a cortar hebra y duplicar el punto. Así es como vamos a duplicar el punto. Vamos a contar 2 puntos, 1 y 2. Vamos a sacar nuestra aguja, así como lo estás viendo, y vamos a meter nuestra aguja por el último punto, pero por en medio de la cadenita. Al terminar, vamos a esconder la hebra. Ahora vamos a rellenar lo que falta de la piernita del centro y hacia los lados sin abrir los puntos del tejido. Ahora vamos a trabajar con la hebra azul que dejamos por delante y vamos a trabajar por las hebras delanteras que dejamos en la vuelta 11. Vamos a enganchar nuestra hebra por la parte de atrás en donde nosotros la dejamos y vamos a tejer una cadena. Nos vamos a pasar a la siguiente hebra y vamos a tejer un deslizado. Vamos a tejer una cadena, nos pasamos a la siguiente hebra y vamos a tejer un punto bajo. Nos pasamos a la siguiente hebra y tejemos otro punto bajo. Pasamos a la siguiente y tejemos otro punto bajo. Serían 3 puntos bajos. Tejemos una cadena. Vamos a tejer un deslizado en donde hicimos el último punto. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente hebrita y vamos a tejer 1 y 2 deslizados. Tejemos una cadena y en donde hice el último deslizado también voy a hacer un punto bajo. 1, nos pasamos a la siguiente, tejemos 2, pasamos a la siguiente, tejemos 3, una cadena y en el último punto donde lo tejí voy a tejer un deslizado. Y al finalizar vamos a cortar hebra y esconder. Así es como se vería el detalle que le hicimos a la bota. Vamos a bordar la bota de esta manera como lo estás viendo, con hilo negro para bordar. Vamos a bordar una línea por enfrente
que debe de pasar por la vuelta 5 hasta la vuelta 9. Sacamos nuestra aguja por la vuelta 5, hacemos una línea, así como lo ves, y metemos en la vuelta 9. Vamos a dar una vuelta con el hilo de bordar en la vuelta 9 y vamos a meter la aguja un punto después de donde sacamos, así como lo ves. Y vamos a sacar nuestra aguja a 2 vueltas hacia abajo por la parte trasera. Aquí contamos 2 vueltas y la sacamos. Ahora vamos a dar una segunda vuelta con el hilo de bordar y vamos a repetir igual, vamos a meter a un punto de donde sacamos, a un punto hacia un lado. Y vamos a sacar nuestra aguja a 2 vueltas hacia abajo. Y vamos a dar por último la última vuelta con el hilo de bordar. Vamos a pasar un punto después de donde sacamos nuestra aguja y vamos a esconder las hebras. Así es como quedaría. Vamos a juntar nuestras piernitas. Los talones deben de quedar mirando hacia la mesa del trabajo o hacia nosotros. Y vamos a marcar el punto lateral de la parte media y vamos a marcar el punto de una de las piernitas. Ahora voy a trabajar en la pierna donde se quedó el gancho y voy a trabajar en color amarillo. Aquí está el punto donde es la parte media en la que yo marqué, pero me voy a ir un punto hacia atrás. Voy a tomarlo, voy a enganchar mi hebra, me voy a pasar al punto donde yo había marcado y voy a tejer un deslizado. A partir de aquí voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora voy a unir la otra pierna por donde está el marcador. Quitamos el marcador y lo vamos a unir con un deslizado. Ahora vamos a trabajar la vuelta 18 y vamos a tejer 8 puntos de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el deslizado serían 8 puntos. Ahora vamos a trabajar por las hebras delanteras de las cadenitas. Esta quedó apretada, está costando trabajo meter el gancho. Y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos pasamos a la siguiente pierna y vamos a trabajar los 8 puntos de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en donde hicimos el deslizado de inicio vamos a tejer el octavo. Esto va a hacer que no se nos abra ningún huequito aquí. Ahora vamos a trabajar por las hebras traseras de las cadenas y vamos a tejer 3 puntos. Tejemos el primero, 1, 2 y el último, 3. Hemos terminado de tejer la vuelta 18. Vamos a trabajar la vuelta 19 tejiendo 4 puntos en color amarillo.
Ya tejí el primero, 2, 3 y el último punto, que sería el cuarto, lo voy a cerrar en color azul. Vamos a hacer el cambio de color y vamos a tejer 3 puntos en color azul. Nos vamos a ir llevando las hebras porque vamos a estar utilizando la hebra azul más adelante. 2 y el último punto lo voy a cerrar en color amarillo. Y vamos a cortar la hebra de inicio en color azul para que ya no nos estorbe. Y ahora vamos a tejer 6 puntos en color amarillo. Vamos a soltar la hebra azul. 1, 2, 3. Aquí voy a tomar la hebra azul para llevármela y fijarla solamente en un punto. Voy a soltarla. Esto va a hacer que mientras voy tejiendo los puntos amarillos no se note la hebra azul por detrás. Aquí voy a tejer el quinto y el sexto. Este último punto lo voy a cerrar en color azul. Ahora voy a tejer 3 puntos en color azul. No se te olvide estarte llevando la hebra porque las vamos a estar utilizando. 2 y el último punto lo voy a cerrar en color amarillo. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 6 puntos en color amarillo. 1, voy a soltar la hebra color azul. 2, 3, 4, 5 y el sexto. Aquí terminamos con 22 puntos, la vuelta 19. Ahora vamos a trabajar la vuelta 20 y vamos a trabajar solamente en color amarillo. Vamos a dejar la hebra azul, pero no la vamos a cortar y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí vamos a tejer una disminución y vamos a terminar la vuelta tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último 11 puntos. Aquí terminamos la vuelta 20 con 21 puntos. En la vuelta 21 vamos a tejer 21 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 23 vamos a tejer 3 puntos amarillos. Ya tejí el primero. Vamos a llevarnos la hebra azul en un punto. 2. Y el tercero lo vamos a cerrar en color azul. Vamos a hacer el cambio. Ahora vamos a tejer 5 puntos en color azul. Vamos a llevarnos la hebra. 1. Vamos a soltarla. 2, 3. Vamos a tomar otra vez la hebra para sujetarla en otro punto. 4. Y el último punto lo vamos a cerrar en color amarillo. Y vamos a tejer los siguientes puntos en color amarillo. Tejemos 1,
2, 3 y el último punto lo vamos a cerrar en color azul. Ahora vamos a tejer 5 puntos en color azul. Vamos a llevarnos la hebra. 1, soltamos la hebra. 2, 3, tomamos la hebra amarilla para sujetarla. 4 y el quinto lo vamos a cerrar en color amarillo. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos en color amarillo. No se nos esté olvidando llevarnos la hebra porque la estamos utilizando en los puntos de adelante. 2, 3 y por último 4 puntos. Terminamos con 21 puntos. La vuelta 24 la vamos a tejer igual que la vuelta 23. 3 amarillos, 5 azules, 4 amarillos, 5 azules y terminamos la vuelta tejiendo 4 puntos amarillos. En total 21 puntos en la vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta 25. Vamos a tejer 3 puntos en color amarillo. Este será el segundo. Y el tercero lo vamos a cerrar en color azul. Vamos a tejer 4 puntos en color azul. 1, 2, 3 y el último lo vamos a cerrar en color amarillo. Ahora vamos a tejer 6 puntos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto lo vamos a cerrar en color azul. Tejemos 4 puntos en color azul. 1, 2, 3 y el cuarto, que es el último, lo vamos a cerrar en color amarillo. Y terminamos la vuelta con 4 puntos en amarillo. 2, 3 y 4. Terminamos con 21 puntos también. Y la vuelta 26 la vamos a tejer igual que la vuelta 25. Ahora toca tejer la vuelta 27. Vamos a tejer 3 puntos amarillos. Ya marqué el primero. 2 y el último lo voy a cerrar en color azul. Voy a tejer 3 puntos en color azul. 1, 2 y el último punto, que sería el tercero, lo voy a cerrar en color amarillo. Ahora voy a tejer 8 puntos en color amarillo. No se nos olvide estarnos llevando la hebra azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto lo voy a cerrar en color azul. 8. Ahora voy a tejer 3 puntos en color azul. 1, 2 y el último punto lo voy a cerrar en color amarillo. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos en color amarillo. 1, 2, 3 y 4 puntos. Terminamos la vuelta con 21 puntos. Así es como se estaría viendo nuestro trabajo.
Vamos a trabajar la vuelta 28 solamente con el color amarillo y vamos a tejer 2 puntos. Ya marqué el primero, este sería el segundo y ahora vamos a tomar 4 hebras delanteras de 4 puntos. Vamos a tomar la primera, 1, 2, 3 y 4 y las vamos a cerrar en un solo punto. Ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a volver a agarrar las 4 hebras delanteras de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y los vamos a cerrar en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Así es como se estaría viendo nuestro cuerpo de Wolverine. Antes de rellenar vamos a cortar la hebra azul y vamos a esconder la hebra y vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 29, vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, vamos a tejer el segundo y vamos a hacer una triple disminución tomando 3 hebras delanteras de 3 puntos, 1, 2 y 3 y las vamos a cerrar en un solo punto. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, tejemos una disminución, un punto, vamos a volver a repetir la triple disminución tomando 3 hebras delanteras de 3 puntos, 1, 2 y 3, la cerramos en un solo punto y vamos a terminar la vuelta con 2 puntos, 1, pero el último punto lo vamos a cerrar en color piel. Vamos a trabajar la vuelta 30 por las hebras traseras. El primer punto lo vamos a trabajar en un punto deslizado. Vamos a seguir trabajando con puntos bajos por las hebras traseras hasta completar los 10 puntos de la vuelta. Ahora vamos a cortar la hebra color amarillo, la vamos a esconder y vamos a rellenar nuestro cuerpo del centro hacia los lados sin abrir los puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 31. En la vuelta 31 vamos a trabajar solamente el primer punto por la hebra trasera. Los demás puntos los vamos a ir tejiendo tomando el punto completo y terminamos la vuelta con 10 puntos. En la vuelta 32 vamos a tejer una serie de un punto que ya marqué y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces y vamos a terminar la vuelta tejiendo un punto. Ya tejí la primera serie, un punto, una disminución, esa sería la segunda serie, un punto, una disminución, esta sería la tercera serie y vamos a terminar tejiendo un punto, terminando la vuelta con 7 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 33 a la vuelta 37 sin aumentos ni disminuciones, 7 puntos en cada vuelta. Al terminar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar nuestro trabajo. Vamos a tomar las hebras delanteras de los puntos con una aguja, cerramos y escondemos hebra. Ahora vamos a tejer el cuello en donde están las hebras delanteras que dejamos en la vuelta 30, donde hicimos el cambio de color y vamos a enganchar nuestra hebra por la parte media de atrás. Tejemos una cadena, nos pasamos a las siguientes hebras y vamos a tejer 2 deslizados. 1 y 2. Y ahora vamos a tejer 3 puntos.
1, 2 y el último 3. Y aquí vamos a tejer una cadena. Vamos a hacer un deslizado en el último punto en donde lo habíamos tejido y vamos a tejer el deslizado. Ahora vamos a tejer 2 deslizados. 1, en la siguiente 2, tejemos una cadena y donde hicimos el último deslizado vamos a tejer un punto. Ahora vamos a tejer 2 puntos más para completar los 3 puntos. 1 y 2. Tejemos una cadena en donde hicimos el último punto, vamos a tejer el deslizado y vamos a terminar tejiendo otro deslizado en el siguiente. Así es como nos quedaría nuestro cuellito y vamos a cortar hebras y escondemos. Vamos a bordar en amarillo las diagonales en los laterales y vamos a sacar la aguja en la vuelta 25. Una vuelta hacia abajo en el último donde hicimos el cambio de color y vamos a sacarlo a un punto hacia adentro en el color azul. Contamos 2 puntos y vamos a bajar a la vuelta 24. Vamos a dar 2 pasadas para formar la diagonal. Así como lo estás viendo, volvemos a pasar, pero esta vez vamos a sacar la aguja en la vuelta 24, a una vuelta hacia abajo. Sacamos la aguja y vamos a hacer la segunda diagonal. Vamos a contar 2 puntos, 1, 2 y bajamos a la vuelta 23. Vamos a dar también 2 pasadas. Esta es la primera. Y en la segunda pasada vamos a sacar nuestra aguja en la vuelta 23. Vamos a meter nuestra aguja en la vuelta 22. Es a una fila hacia abajo y formamos la tercera diagonal. Vamos a dar la segunda pasada y vamos a esconder las hebras al final. Así es como bordaríamos las diagonales. Con hilo para bordar color negro vamos a bordar el cinturón, debe de ir entre la vuelta 22 y 21 y vamos a meter nuestra aguja por la parte delantera para sacarla por la parte de atrás con un nudo para que no se vaya a salir. Así. Y vamos a envolver la vuelta 22 con el hilo para bordar y vamos a meter nuestra aguja un punto después de donde nosotros metimos nuestra aguja y vamos a sacarla por la vuelta 21 y vamos a volver a repetir. Vamos a dar vuelta y vamos a volver a meter un punto hacia atrás de donde habíamos metido y vamos a esconder hebras. Y así es como se vería. Ahora con pintura roja vamos a dibujar un rectángulo por la parte media que serían más o menos 2 puntos y vamos a empezar delimitando con una línea y vamos a ir anchando esa línea poco a poco de menos a más para no pasarnos. Y así es como se vería y vamos a dejar secar. Ahora vamos a bordar con hilo para bordar color negro una X. Vamos a sacar por la esquina superior del rectángulo, bajamos a la esquina contraria, sacamos por la esquina de abajo y metemos por la esquina contraria. Y así vamos a formar la X. Al finalizar escondemos hebras y así es como se vería. Ahora vamos a bordar el área de los hombros y vamos a formar como un triángulo. Sacamos la aguja con el hilo azul en la vuelta 26 a 2 puntos del color azul y vamos a sacar por detrás también por la vuelta 26, que sería a 2 puntos del triángulo que ya habíamos bordado. Vamos a sacar por la misma vuelta, por la vuelta 26 por delante y vamos a volver a repetir. Vamos a volver a meter por la vuelta 26 por detrás
y al finalizar vamos a esconder las hebras y así vamos a formar el bordado de los hombros. Ahora vamos a coser los brazos van a ir en la vuelta 26, en donde tenemos el último cambio. Vamos a fijar con el alfiler para que no se nos mueva. Vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto del bracito. Y así nos vamos a ir yendo nada más alrededor del brazo, de la parte de adelante y de la parte de atrás, en donde está el hombro, en color azul. Así es como se tendría que ver ya el cuerpo terminado. Vamos a empezar con la cabeza que tiene la máscara y este es el mismo patrón que va a utilizar la segunda cabecita. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, quedando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto y un aumento repetida 6 veces para terminar la vuelta con 18 puntos. Y en la vuelta 4 vamos a tejer otra serie de 2 puntos y un aumento y la vamos a repetir 6 veces y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos. Pero para la vuelta 5 vamos a tejer también una serie de 3 puntos y un aumento, pero lo vamos a hacer diferente para que nos quede la cabeza redondita y no nos quede con estos piquitos que viene siendo, da una forma de un hexágono. Entonces, para quitar esta forma y hacerla más redonda, lo vamos a empezar así. Vamos a tejer un punto y un aumento. Los aumentos van a ir intercalados para quitarle esta forma de hexágono. Ahora vamos a trabajar ya la serie de 3 puntos y un aumento. 2, 3 y un aumento. Aquí tenemos una serie. Vamos por la segunda serie. 1, 2, 3 y el aumento. Ahora vamos por la tercera serie. 1, 2, 3, el aumento. Vamos por la cuarta. 1, 2, 3, el aumento. Vamos por la última serie que sería la quinta. 1, 2, 3, el aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2 puntos. Estos 2 puntos más con el punto de inicio serían los 3 puntos, quedando la vuelta con 30 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6 y la vuelta 7 sin aumentos ni disminuciones hasta completar los 30 puntos. Ahora tejeremos la vuelta 8 y vamos a tejer 11 puntos. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Vamos a tejer una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos otra disminución, tejemos 2 puntos, 1, 2 y tejemos otra disminución. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Al final tendremos 27 puntos. De la vuelta 9 a la vuelta 12 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 27 puntos. Y el último punto lo vamos a cerrar en color piel.
Aquí ya llegué al último punto de la vuelta 12 y lo voy a cerrar en color piel. La vuelta 13 la vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a empezar con un punto deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcarlo para no perdernos y vamos a terminar de tejer 10 puntos para tener en total 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Ahora vamos a tejer un aumento, 2 puntos en la misma hebra, 1 y 2. Vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Ahora vamos a tejer un aumento. Tejemos 2 puntos, 1, 2, tejemos un aumento y vamos a terminar la vuelta tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí terminamos la vuelta con 30 puntos. Vamos a cortar la hebra color amarillo porque ya no lo vamos a utilizar y la escondemos. Ahora la vuelta 14 vamos a iniciar solamente el primer punto por la hebra trasera, solamente el primer punto. En donde hicimos el deslizado vamos a hacer el punto por la hebra trasera. Los demás puntos los vamos a ir tejiendo tomando todo el punto y vamos a tejer la vuelta 14 y la vuelta 15 con 30 puntos hasta terminar las vueltas. Ahora vamos a trabajar la vuelta 16 y vamos a trabajarla con una serie de un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 10 veces. Ya marqué el primero, vamos a tejer la disminución, terminando la vuelta con 20 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 17 con una serie de 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces. Ya marqué el primero, 2 y la disminución. Y terminamos la vuelta con 15 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 18 con 3 puntos y una disminución. 2, 3 y la disminución. Esta serie la repetimos 3 veces hasta tener la vuelta con 12 puntos. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. La vuelta 19 la vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a tejer 12 puntos, sin aumentos ni disminuciones, hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta 20 hasta la 23 con 12 puntos. Y en la vuelta 24 vamos a tejer una serie de un punto y una disminución. La vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta con 8 puntos. Al terminar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar nuestro trabajo por las hebras delanteras de los puntos. Ahora vamos a meter el cuello con una aguja larga, vamos a meter por el medio del cuellito para sacar por la parte superior de la cabeza. Vamos a jalar y nos vamos a ayudar con pinzas y con una pluma para meter este cuellito en la cabeza. Y así es como se vería nuestra cabeza. Vamos a esconder esta hebra porque ya no lo vamos a utilizar. Con este mismo patrón vamos a tejer la otra cabecita, a diferencia que en la vuelta 13 que se teje por la hebra trasera, la vamos a seguir tejiendo normalmente, tomando los puntos completos para terminar esta cabecita.
Ahora para la máscara yo hice una plantilla. Esta imagen yo la tomé de Pinterest y la calqué en papel y después la pasé a fieltro en color negro. Por aquí les voy a dejar la imagen de donde la tomé. Lo amplié al tamaño de la cabecita en mi celular y lo pasé en papel para que diera en el tamaño de nuestra cabeza. Y así es como me quedaron. Vamos a posicionar el antifaz, más o menos va a ir entre la vuelta 6 y 13, con una separación más o menos de un punto y medio en la parte de abajo. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde debe de llegar nuestro antifaz, en donde está la curvita. Vamos a bajar hasta la vuelta 13 para que lleguen las puntas en donde hicimos el cambio de color y en donde trabajamos la vuelta por las hebras traseras. Y vamos a pegar con silicón dejando las puntas largas, las superiores sueltas. Vamos a posicionar los ojos en la carita de Wolverine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la vuelta 10 los vamos a posicionar con 5 puntos de separación. La parte frontal de la cabecita es donde están las disminuciones, en esta parte. Esta es la parte en donde nos va a indicar que es la parte frontal de nuestra cabeza. Con la ayuda de una pinza vamos a abrir el punto y vamos a colocar silicón, bastante silicón, para que quede bien fijo nuestro ojo, que sería de 8 milímetros. Y hacemos lo mismo del otro lado. Vamos a bordar la ceja que va a quedar entre la vuelta 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a sacar nuestra aguja por la vuelta 8 a un punto de distancia hacia afuera del ojo. Y vamos a subir a la vuelta 9 en forma recta, haciendo una línea. Ahora, de la vuelta 9 vamos a contar un punto hacia abajo para salir por la vuelta 8. Y así vamos a formar la línea. Vamos a volver a entrar por la vuelta 9 por donde habíamos entrado para formar una diagonal y vamos a contar 3 puntos hacia un lado en la vuelta 9 para sacar nuestra aguja. Vamos a formar otra diagonal. Vamos a llevar nuestro hilo hacia la vuelta 8 en donde empezamos la diagonal para hacer una diagonal más grande y vamos a sacarla por la vuelta 8 a un punto hacia un lado de donde habíamos entrado con la aguja. Así. Y vamos a hacer otra diagonal para unir y terminar nuestra ceja en la vuelta 9. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado de la ceja. Así es como nos quedaría. Así se vería ya con las dos cejas. Ahora vamos a bordar la nariz, va a ir a una vuelta hacia abajo, que sería en la vuelta 11, y vamos a tomar 2 puntos. Vamos a dar 2 pasadas y después vamos a tomar esas 2 pasadas y las vamos a estar envolviendo hasta llenar nuestra naricita y después vamos a esconder hebras. Y así es como se vería. En color café vamos a empezar tejiendo 29 cadenas. Vamos a empezar a tejer los 28 puntos desde la segunda cadenita, pero vamos a tejerlos en punto V para que nos quede al tamaño de nuestra cabeza, porque si lo tejemos en punto X nos va a quedar muy apretado y no nos va a llegar al tamaño donde nosotros queremos que llegue. Ya que tejimos los 28 puntos, vamos a cortar hebra porque vamos a empezar a trabajar nada más por la parte media. Vamos a dejar 6 puntos libres, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo punto es donde vamos a enganchar nuestra hebra. Tejemos una cadena y en donde enganchamos vamos a empezar a tejer y vamos a tejer un punto. Vamos a seguir tejiendo llevándonos la hebrita esta para perderla y vamos a tejer 19 puntos.
2, 3, hasta terminar los 19 puntos. Vamos a dejar 6 puntos libres al final. Aquí yo ya terminé los 19 puntos y dejé 6 puntos al final, al inicio y al final. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a girar nuestro trabajo. Vamos a tejer 19 puntos. Vamos a trabajar así desde la vuelta 2 a la vuelta 7. Vamos a seguir trabajando los 19 puntos. Y cada vez que vamos a terminar el último punto, hay un huequito, pero no vamos a trabajar en ese huequito, sino vamos a trabajar en la cadenita. Esto va a hacer que nuestros puntos se vean en recto, porque si lo hacemos en el huequito siguiente, se va a hacer una inclinación que no queremos. Entonces, en cada último punto lo vamos a trabajar en la cadenita. Aquí ya terminé hasta la vuelta 7 y así es como se debería ver. Vamos a cortar hebra y escondemos. Para los mechones vamos a tejer 8 cadenas y empezamos a tejer desde la segunda cadenita y tejemos 2 deslizados. 1 y 2. Vamos a tejer un punto. En el siguiente punto tejemos un medio punto. Y en los siguientes puntos vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Así es como nos quedaría el primer mechón. Vamos a tejer otra vez 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos 2 deslizados. 1, 2. Tejemos un punto, un medio punto y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos a repetir esto 2 veces más para tener 4 mechones. Así se vería nuestra pieza con los 4 mechones y vamos a tejer 4 piezas así, con 4 mechones. 4. Ahora colocaremos el pelo que quedará entre la vuelta 5 y 15 y los laterales también deben de llevar una distancia de un punto de las cejas. Ya que lo tenemos en el área donde queremos, vamos a fijarlo con los alfileres. Y luego vamos a posicionar la barba, que viene siendo los 6 puntos que dejamos libres, y debe de quedar más o menos entre la vuelta 15 y vuelta 16. Debe de llegar más o menos a un punto de distancia de cada ojo y entre ellas debe de haber 2 puntos de separación de la barbilla. Así se vería. Ya que checamos la posición y nos gusta cómo quedó, vamos a pegar con silicón. Vamos a colocar el cabello, vamos a agarrar el primer mechón y lo vamos a poner en la fila 5. Debe de llegar en la punta, la primera puntita. Vamos a ponerlo por mitad y vamos a fijarlo con alfileres. No debe de pasar de la vuelta 5, de la parte de enfrente. Vamos a acomodar la parte de atrás y también vamos a fijar con alfiler. Aquí una disculpa que se me fue hacia abajo la imagen. Ahora vamos a poner el segundo mechón a la parte donde pusimos la primera. Fijamos con los alfileres y también esta cadenita la vamos a juntar con el primer mechón. Esas cadenitas van a dar la imagen del piquito de enfrente que tiene el cabello de Wolverine. Esa puntita debe de quedar en la vuelta 5 y vamos a pegarlo con silicón. Vamos a poner unas gotitas y esas cadenitas son importantes que las jalemos a la vuelta 5 y que queden juntas y centradas. Aquí está la segunda y lo pego muy cerca, muy juntito a la cadenita de la primera. Y lo vamos a dejar hasta que seque.
Y ahora vamos a colocar silicón en toda la base de los mechones. Vamos a dejar las puntas sueltas. Ahora colocaremos la segunda capa del cabello y debe de llegar en la vuelta 4, no en la vuelta 5. Y vamos a acomodar. Debe de tener una distancia de un punto a un punto y medio más o menos, porque esta capa debe de llegar al cabello, debe de tapar esa unión. Vamos a colocarlo y vamos a comprobar que cuando levantemos estas puntitas no se vean. Entonces aquí es donde debería de llevar silicón y esta es nuestra marca para pegar un poquito más las puntas de arriba, pero sin llegar a la punta. Y lo mismo lo vamos a hacer en la segunda capa. Vamos a medir que estos mechoncitos tapen la unión del cabello que ya habíamos puesto. Vamos a ir midiendo y acomodando todos los mechones y los vamos a ir pegando de tal manera que no se vea el color de la piel de la cabeza y las puntas queden libres. Aquí te muestro cómo debe de quedar la puntita. Aquí es donde nosotros jalamos esas dos cadenitas y las juntamos y se ve esa puntita. Aquí ya acomodé nuestros mechones y puse los alfileres para dejar secar. Aquí si ves, levanto las puntitas y no se ven las uniones. Así es como debe de quedar. Hemos terminado de tejer a Wolverine. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.